Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Nuestro objetivo en la clase de hoy va a ser ver cómo se representan funciones definidas a trozos. Esto va a ser lo básico que va a entrar de análisis en el examen. La parte de análisis que va a entrar en esta evaluación, pues lo básico va a ser representar funciones definidas a trozos. Nos falta quedar las funciones exponenciales, que las daremos en otra clase. Pero bueno, hoy vamos a ver lo más importante de eso. Más que nada, recordar de ayer, que ayer estuvimos viendo las condiciones que se tenían que cumplir para que una función fuera continua. Recuerdan que para que una función fuera continua se tenían que cumplir tres condiciones. La primera de esas condiciones es que tenía que existir el límite de la función en el punto, es decir, que el límite por la izquierda del punto tenía que ser igual al límite por la derecha del punto. La segunda era la existencia de la imagen de la función en el punto. Y la tercera era que el límite coincidiera con la imagen de la función en el punto. Si se cumplen estas tres condiciones, decimos que la función es continua. Pero si se deja de cumplir cualquiera de esas condiciones, decimos que es discontinua. Dentro de las discontinuidades tenemos varios tipos. Vuelvo a decir que una función es discontinua cuando no cumple esas tres condiciones. Las discontinuidades se dividen en evitables e inevitables. Una discontinuidad es evitable cuando cumple la primera condición, es decir, el límite cuando x tiende a por la izquierda y por la derecha son iguales, es decir, el límite existe. Cumplen la primera condición. Entonces, ¿qué no cumplen? Pues o bien no cumplen la segunda condición, es decir, no existe la imagen del punto, o bien lo que no cumplen es la tercera condición. Es decir, lo que no cumplen es que existe el límite, existe la imagen, pero el límite y la imagen no son iguales. Por ejemplo, esto sería una discontinuidad evitable. En este punto 1, si ustedes os fijáis, existe el límite, tanto por la izquierda como por la derecha. Yo me acerco al mismo punto, vamos a llamarlo L, luego el límite existe, eso existe, pero aquí no existiría f de 1. Podría ocurrir otro caso, y es que existiera el límite y que también existiera la imagen. Voy a poner la misma función, pero en vez de no existir la imagen, como era el caso anterior, vamos a ponerlo así, la imagen sí existe, pero está en otro punto. Este es el punto 1, existe el límite, tanto por la izquierda como por la derecha nos acercamos al valor L, existe f de 1, pero L y f de 1 no son iguales. Esas dos discontinuidades se llaman evitables. Por ejemplo, vamos a ver una función que tenga una discontinuidad evitable. Por ejemplo, x al cuadrado si x menor que 1 y 1 si x es mayor que 1. Si ustedes se fijan, el valor que está aquí es el 1. Si yo hallo la continuidad en x igual a 1, sería, primera condición, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. La izquierda del 1 son los valores menores que 1, ¿no? Luego sería 1 al cuadrado, que es 1. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. La derecha del 1 son los valores un poquito mayores que el 1, 1,0000, y están definidos
en están definidos en esa rama. Y la función vale 1. Luego el límite cuando x tiende a 1 de 1 vale 1. Si os fijáis, el límite existe. ¿Por qué existe el límite? Porque el límite por la izquierda de 1 es igual al límite por la derecha de 1. Eso significa que el límite existe. Pero, si nos fijamos en la segunda condición, la imagen de 1 no existe. ¿Por qué? Pues porque aquí no está un igual a 1, esto es menor, no menor o igual, y esto es mayor. Luego el igual a 1 no está, no confundamos esto con un igual, esto fue que ¿de acuerdo? Aquí hay un menor y aquí hay un mayor, pero no hay un igual. Luego yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 1 no existe, que es una e tachada. Luego, ¿se cumple la primera condición? La primera condición se cumple. Esta condición se verifica. Esto se cumple. Pero la segunda condición, esa sí es verdad que no se cumple. Esta se cumple, pero esta condición tengo un problema, y es que esto ya no se cumple. Por lo tanto, no se cumple la primera, se cumple la primera, no se cumple la segunda, la discontinuidad es evitable. Bien, vamos a ver ahora las discontinuidades inevitables. Las discontinuidades son inevitables cuando no se cumple la primera condición. Es decir, no se cumple ni siquiera la primera condición. Y puede haber dos tipos, aunque a nosotros nos va a parecer siempre el primero que les voy a explicar. Puede ocurrir que en un punto en este punto, por ejemplo 1, haya límites laterales. ¿Lo fijáis? Si nos vamos por la izquierda de 1, nos estamos aproximando a 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda existe, pero vale 5. Pero si yo me aproximo ahora a 1, pero por valores mayores que 1, es decir, por la derecha de 1, si me estoy yendo a la derecha de 1, los valores correspondientes ya no me dan 5, pues 6, 7, 8. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función tiende a 8. Os fijáis que estos valores existen, son números, pero son distintos, ¿verdad? Eso es lo que se denomina una discontinuidad inevitable de salto finito. Discontinuidad inevitable de salto finito. Ya tenemos el primer tipo de discontinuidad inevitable, que son las de salto finito. Las discontinuidades de salto finito se caracterizan porque el límite existe. Los límites laterales existen, pero son distintos. Es decir, los límites laterales existen, pero son números diferentes. Y luego están las discontinuidades de salto infinito. Las discontinuidades de salto infinito son cuando alguno de los límites laterales o los dos se van al infinito. Por ejemplo, esta función. En x igual a 0 tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de esa función, que puede ser 1 partido por x, si yo lo hago por la izquierda, hacia abajo, a menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esa función me da más infinito. Luego aquí hay una discontinuidad de salto infinito.
Luego, estas son los tres tipos de discontinuidades. Tenemos las discontinuidades evitables, en las que existe el límite. Luego tenemos las discontinuidades de salto finito, en que los límites son finitos, son números pero distintos, los límites laterales, este caso de aquí. Y luego tenemos la discontinuidad de salto infinito, en que algún límite se nos va al infinito. Eso no nos va a pasar a nosotros. Nos vamos a tener, o normalmente nosotros vamos a tener discontinuidades de salto finito, estas, o discontinuidades o funciones continuas. No vamos a tener otro tipo de discontinuidades normalmente. Pero vamos ahora a cómo se preguntaría esto en un examen. Como siempre, nosotros lo que les voy a pedir yo es un problema contextualizado, y normalmente lo que les va a aparecer es una función definida a trozos. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es representar esa función definida a trozos. ¿Cómo se representa entonces una función definida a trozos? Lo primero que hay que hacer cuando a mí me dan una función a trozos es estudiar la continuidad. Es importante que calculen las imágenes en los extremos de cada uno de la función. Si tienen igual imagen, por ejemplo, yo tengo esta función. Vamos a ver un ejemplo facilito. Vamos a calcular la imagen, entonces yo voy a representar el x cuadrado y el x menos 1. Voy a estudiar la continuidad. ¿En qué punto puede esa función ser discontinua? En 0. Pues estudio la continuidad en 0. Hay el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Sería de x cuadrado, sería 0 al cuadrado, que es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que me da menos 1. Obviamente la función no es continua, ¿verdad? No existe el límite. ¿Hay una discontinuidad de qué tipo? Hay una discontinuidad de salto finito en x igual a 1. Pues ahora lo que hay que ver es lo siguiente. Esto es una parábola, ¿verdad? ¿Cómo se representa una parábola? Pues una parábola se representaba hallando el vértice. El vértice está en menos b partido 2a. La a es el coeficiente de la x al cuadrado, que vale 1. Y la b es el coeficiente de la x. Como ahí no hay término en x, vale 0. Esto sería 0 partido por 2, que es 0. ¿Y ahora qué hago? Pues en vez de darle, como está definida la parábola, para menores o iguales a 0, yo ya sé que en 0 está el vértice. Y no le puedo dar valores posteriores. ¿Por qué? Porque a partir del 0 ya no está la parábola, está la otra función. Entonces le doy valores antes del 0. Por ejemplo, el menos 1, por ejemplo, el menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 1 al cuadrado, 1. 0 al cuadrado, 0. Y ahora hago lo siguiente. Menos 2, 1, 2, 3 y 4. Este punto. Para menos 1, 1. Y para 0, 0. Uno a esos puntos. Este sería el vértice, ¿verdad? Pero yo me paro ahí. Y ahora me pregunto, ¿está incluido el 0? Sí, porque aquí hay un igual. Sí. Está definida para x menores o iguales a 0. Sí, es x menor o igual a 0. Pues si está definida en ese punto, este punto lo pongo yo como un puntito relleno.
Si no estuviera definida para x igual a 0, es decir, si la función fuera así, este punto, en vez de ponerlo relleno, lo pondría hueco. ¿Lo ven? Si esto fuera así, si no estuviera incluido el 0, el punto en x igual a 0 lo pondría hueco. Si, como ocurre en este caso, está incluido el x igual a 0, el punto lo pongo relleno. Muy fácil. Tú te tienes que fijar si el extremo, es decir, en este caso x igual a 0, está incluido o no en el trozo, en la rama. Entonces te tienes que fijar en la inecuación que aparece aquí, en la desigualdad que aparece. Si aparece aquí un igual, implica que este punto lo tienes que poner como un punto real. Si no aparece el igual, es decir, si la función fuera esta aquí, yo lo habría hecho igual. Para menos 1, 1. Para 2, 4. Y cuando le doy el valor 0, como no está incluido, en vez de darle un punto relleno, el punto lo dejo hueco, no lo relleno. Y ahora 1. Esto sería así y aquí. ¿Ves la diferencia? Exactamente. La diferencia es que aquí el punto, aquí el punto está hueco, aquí no hay nada dentro del punto. Sin embargo, aquí el punto sí que está relleno. Aquí está relleno, que corresponde a x menores o iguales a 0, punto relleno, y aquí, como no está incluido el 0, el punto lo pongo hueco. Es decir, no hay imagen en ese punto no está la función definida. Es fundamental saber si es continuo o no, porque yo ahora tengo que representar la segunda función. Ahora yo tengo que representar esta función. ¿Sí o no? Luego, si yo tengo que representar esta función, ¿cómo se representa una función de ese estilo? La función sería ahora igual a x menos 1. Pues ¿cómo se representa una recta? Pues dándole valores. ¿Sí o no? ¿Qué valores le doy? Pues empiezo por el 0. ¿Y por qué empiezo por el 0? Pues porque esto está definido para x mayores que 0. ¿Sí o no? Si le doy el 0, 0 menos 1, menos 1. Es decir, que ahora el primer punto es 0 menos 1 y el siguiente, pues vamos a darle a i 0. Si la i vale 0, la x me daría 1. Le puedo dar el punto de corte o darle otro valor a x y obtener el valor de y. Ahora, eso sí, con la única condición que el valor que le dé a x sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque esta función está definida para los x mayores que 0. Y ahora represento para 0 menos 1. Pero este punto, ¿por qué lo pongo hueco yo ahora? Lo pongo hueco porque esta función no está definida para el igual a 0. En el igual a 0 estaba la otra. ¿Lo entienden? Y ahora le doy para 1 el valor 0. Es decir, la segunda rama sería una recta así. ¿Ven la discontinuidad de salto finito ahí? ¿Ven que el límite por la izquierda es 0, pero el límite por la derecha es menos 1? Esa sería la función atrosa. Por eso es tan importante estudiar la continuidad, para saber si eso es así o conectan las dos. Dime, es decir, cuando esté siempre el igual,
rellenas el punto. Si no está el igual, como en este caso, el punto se queda hueco. Es decir, esto dentro no tiene nada. ¿Lo ves? Siempre se rellena el punto cuando está el igual y se deja hueco cuando no está el igual. Después de estudiar la continuidad, tenemos que calcular las asíntotas de la función. Recuerden que los polinomios no tienen asíntotas, pero las funciones racionales sí. Y las exponenciales, cuando las veamos, también. Después de las asíntotas, los puntos de corte, si están dentro. Luego, si es necesario, se hace una tabla de valores para cada función. Recuerden el caso anterior. Era x cuadrado si x menor o igual a 0. ¿Qué significa eso? Que yo a x solo le puedo dar valores en este intervalo, que son valores menores o iguales a 0. Por eso le doy yo el menos 2, le doy el menos 1 y le doy el 0, porque tienen que ser valores menores o iguales a 0. Y a la otra función era x menos 1, si x es mayor que 0. Pues a la otra función yo le tengo que dar valores a partir del 0. ¡Ojo! Aunque no esté incluido el 0, se lo doy, pero ese punto es hueco. O sea, yo le doy siempre este valor que está aquí, esté o no incluido. Si está incluido, como es el caso aquí, se lo doy relleno. Si no está incluido, como este caso, lo dibujaré hueco. Es decir, le doy el 0, 0 menos 1 es menos 1, le doy otro valor que puede ser el 1, 1 menos 1, 0, y le pueden dar cuantos valores quieran. Ahora bien, como aquí no está incluido el 0, este valor aquí lo voy a dibujar con una línea de ese tipo, con un punto hueco. Y el 1, 0, este sí es continuo. Esta sería la función para x mayor que 0, y para x menor que 0, pues esta tablita de valores, menos 2, 4, 3 y 4, para menos 1, 1, y ahora el 0 sí que está incluido, porque está al igual. Luego el punto, en vez de ponerlo hueco, lo pongo relleno. ¿Lo ven? Esta sería la función. Obviamente, esto que está aquí no es nada. Sí, este punto siempre lo incluyes en la tabla de valores, aunque no esté definido. Pero si no está el igual, lo pones hueco. Si está el igual, lo pones relleno. Esa es la única diferencia. Pero el punto que esté aquí, lo incluye aquí y aquí, en las dos. Vamos a ver un problema, como los que podría haber en el examen. Esto es un problema de examen típico. Dice, los gastos de mantenimiento de la maquinaria de una determinada empresa, GDT, en miles de euros, vienen dados en función del tiempo T en meses que dicha maquinaria lleva en funcionamiento. La expresión de GDT es esa. Bien, lo primero que yo tengo que hacer es ver quién es la variable independiente, qué significa T y qué significa GDT. Fíjense que aquí me pone que T es el tiempo en meses. ¿Lo veis? Luego yo ya tengo lo que significa T. T es el tiempo que lleva la máquina en funcionamiento en meses. Y ahora tengo que identificar quién es GDT. GDT, si os fijáis, son los gastos de mantenimiento de la maquinaria
en miles de euros. Pues lo escribo. Escribo que sería GDT, gastos de mantenimiento de la maquinaria, en miles de euros. Y ahora me dice, estudiar la continuidad de la función. Lo primero que me están mandando a estudiar es la continuidad de la función. Recuerden que para estudiar la continuidad de una función que estaba definida en un intervalo, está definida a partir de 0, se ponía el punto intermedio, ¿verdad? No se ponía ni el punto inicial ni el final, sino solo se estudiaba el punto donde estaba el punto medio, donde cambiaba la rama. ¿Dónde cambia la función? Pues cambia en 15, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Luego hay que estudiar la continuidad en t igual a 15. Y eso es lo que vamos a estudiar. La continuidad en t igual a 15. Para que una función sea continua, se tenían que cumplir 3 condiciones. Fíjense que aquí no tiene tope la función. Empieza en 0, pero no acaba en ningún valor. Acaba en infinito, porque me pone t mayor que 15. ¿Cómo hallo la continuidad en t igual a 15? Pues recuerden que para que una función fuera continua se tenían que cumplir 3 condiciones. Primero, vamos a hacer los límites laterales. El límite, cuando t tiende a 15 por la izquierda del 15 es el 14,99999. Y un 14, un montón de 9 está incluido en esta rama. Luego la función en la que yo tengo que hacer el límite cuando x tiende a 15 por la izquierda es esta función de aquí, que es menos 2t partido por 15 más 3. Luego yo sustituyo el límite cuando t tiende a 15 por la izquierda ahí. Y ahora lo que hago es sustituir en donde está t, pongo 15. Quedaría menos 2 por 15 partido por 15 más 3. Obviamente 15 y 15 se simplifican y me quedaría menos 2 más 3, que vale 1. ¿Y cómo hago el límite por la derecha? Pues el límite por la derecha de 15 es cuando la t vale un poquitito más de 15. 15,00000001. 15,0001 por muy poquito, pero es mayor que 15. ¿Sí o no? Luego, la función para valores de t mayores que 15 es esta. Luego yo tengo que hacer el límite para t tendiendo a 15 por la derecha en esa función. Y ahora sustituyo la t por 15. Sería 6 por 15 menos 60 partido por 15 más 15. Que eso les daría 30 entre 30, que vale 1. Luego, los límites laterales, si ustedes se fijan, coinciden. Tanto por la izquierda como por la derecha, el límite vale 1. Eso significa que si los límites laterales son iguales, el límite en el punto existe. Y lo escribo así. Recuerden que esta E al revés significa existe. Existe el límite cuando t tiende a 15 de g de t. Es decir, en ese valor hay límite. Por lo tanto, ya se cumple la primera condición. Si no se cumple cualquiera de las dos, sería evitable. Vamos a ver si se cumplen las otras dos, porque si se cumplen las dos condiciones que faltan, sería continuo. ¿Y cuáles son las dos condiciones que faltan? La primera, tiene que existir la imagen, es decir, tiene que existir g de 15. Vamos a ver, porque para que exista g de 15, yo tengo que encontrar que esté el igual a 15 en alguna rama. Y fíjense que el igual a 15 está aquí, ¿lo ven?
En la primera rama, 0 menor o igual que t menor que 15. Ahora lo ven mejor. ¿Vale? Luego yo tengo que sustituir en esa rama la t por 15 y me daría 1. Ya tengo que se cumple, que existe el límite y que se cumple que existe la imagen de la función. Ahora solo tengo que ver que el límite sea igual a la imagen de la función. Efectivamente lo es, porque los límites por la izquierda y por la derecha valían 1 y la imagen también vale 1. Luego, por lo tanto, se cumple que el límite, cuando t tiende a 15, es igual a g de 15, porque los tres valores son iguales. Luego, si se cumple esto, ¿qué puedo decir de la función en t igual a 15? Por tanto, la función es continua en t igual a 15. Ya tengo yo mi primera pregunta respondida. Estudiar la continuidad de la función. Y ahora me preguntan, representar la función gráficamente. Lo primero, calculamos las asíntotas. ¿Cómo se calculaban las asíntotas? La única función que puede tener asíntotas son las racionales. Fíjense que la primera función, que es esta, eso parece un cociente, pero no lo es, porque yo lo puedo escribir así. Cuando el denominador sea un número, eso no lo pongo como un cociente, y el denominador es un número, el 15 es un número, no tiene t. Luego eso es una recta. Sin embargo, la función de abajo, esta función sí que es una función racional. ¿Sí o no? Porque es un cociente de dos polinomios de grado 1. La primera no, porque el 15 es un número, no tiene t. Entonces, asíntota vertical. Para obtener la posible asíntota vertical, igualo a 0 el denominador. El denominador es este. Luego igualo t más 15 a 0. De ahí se despeja, me saldría t igual a menos 15. Pero esta función está definida para valores mayores que 15. Y t igual a menos 15 no es mayor que 15. ¿Sí o no? T igual a menos 15 no es mayor que 15. Luego no hay asíntota vertical, porque el menos 15 no está dentro de este intervalo. Ahora la asíntota horizontal sí. Sería el límite cuando t tiende a infinito de esta función. Como el grado de arriba es igual al de abajo, 1 y 1, sería 6 entre 1, y 6 entre 1 es 6. Cuidado, la asíntota horizontal es un valor de i. Luego, no tiene nada que ver con esto. Ustedes me pueden decir, es que 6 no es mayor que 15, sí, pero eso no es un valor de t. Es un valor de g de t, de la función. Luego, eso sí es una asíntota horizontal. Tenemos una asíntota horizontal en i igual a 6. Infinito. Y a más infinito, ¿por qué no pongo ¿por qué pongo más infinito y no a infinito a seca? Porque t es mayor que 15, el menos infinito no está definido. El menos infinito no estaría ni aquí. El menos infinito no está en la función porque no está definido. El más infinito sí. La función empieza en 0. El menos infinito está mucho más a la izquierda de 0. Luego ya tengo una asíntota horizontal. Y ahora simplemente calculo los puntos de corte.
Para t igual a 0, le doy aquí el valor, la t0, y me queda 3. Ese es el punto de corte, 0, 3. Y ahora vamos a calcular cuando la función se hace 0, aquí y aquí. Pues igualo las dos a 0. Aquí y aquí. Y despejo. En el primer caso, la t me da 22,5. Pero 22,5 está dentro de este intervalo. No, 22,5 no está entre 0 y 5. Luego ese punto de corte no me... porque no está entre 0 y 15. Y ahora voy a igualar a 0 esta. Lo igualo a 0. Me daría 6t menos 60 igual a 0, t igual a 10. ¿Y t igual a 10 es mayor que 15? Pues tampoco. Luego el único punto de corte, ¿cuál es? Ya tengo la asíntota horizontal y el punto de corte. Y ahora le doy valores. Eso es lo que vimos antes. Bien, ya tenemos nuestro punto de corte, que es este, el 0,3, y nuestra asíntota horizontal. Ahora puedo hacer una tabla de valores para las funciones. Para esta, que es una recta, para una recta solo se necesitan 2 puntos. ¿Qué puntos voy a escoger? Por los dos extremos, 0 y 15. Para x igual a 0 me da 3. Si yo sustituyo aquí menos 2 por 3, me da para t igual a 0, 3. 2 por 0, 0. Partido por 15, 0. Más 3, 3. Y para t igual a 15, me da menos 2 más 3, que es 1. Luego, puedo unir esos puntos. Esos son esos 2 puntos. ¿Por qué pongo los puntos rellenos? Porque está incluido, como vemos aquí, el igual a 15 y el igual a 0. Este es el igual a 15 y este es el igual a 0. Luego estos 2 puntos son rellenos. Y ahora los uno con una línea recta. Ahí los tenemos. Represento mi asíntota horizontal en t igual a 6. Tendría eso. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora lo único que hago es que, como la función es continua, me voy aproximando cada vez más a la asíntota. Me voy aproximando cada vez más a la asíntota. Realmente, si lo hubiera hecho con una tabla de valores, me habría dado mejor. Pero no hace falta. Es así la función realmente. Pero lo que me interesa es cómo es. No me interesa exactamente si tiende más rápido o más lento. ¿Vale? Pues esa sería la función. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.